7, 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al coronel Mario Pazmiño, analista en temas de seguridad, exdirector de inteligencia en Fuerzas Armadas. Lo invitamos para analizar este caso Fachada, que quedó al descubierto en las últimas horas y como dio cuenta ayer la Fiscalía, caso Fachada en el marco de una investigación por delincuencia organizada, tráfico de influencias y otros delitos que involucraría a jueces anticorrupción y abogados. La Fiscalía, han actuado la Fiscalía, la Policía, que ejecutan allanamientos en Pichincha y en Esmeraldas. Esto estuvo ayer en desarrollo. Vamos a hablar también, leímos con detenimiento un análisis profundo de las propuestas de los candidatos presidenciales y queremos preguntarle de ese análisis, con la experiencia que tiene el coronel Pazmiño, cuáles son las mejores propuestas de seguridad de los candidatos presidenciales. Pero quiero empezar con el caso Fachada. ¿Qué representa este caso Fachada? Investigados jueces anticorrupción, a los que les designan en el año 2022, inicialmente 14 jueces. Se escoge luego de un largo proceso y resulta que han estado presuntamente vinculados a la corrupción, los jueces anticorrupción, como también abogados, y se mencionó ayer el abogado de la hija de la vicepresidenta Verónica Abad, que no asistió ayer a una audiencia que fue declarada fallida y se le impuso una multa a este abogado. ¿Qué representa el caso Fachada? Por favor, coronel Pazmiño, buen día. Miguel, muy buenos días. Un cordial saludo para los oyentes de prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. El caso Fachada demuestra a la opinión pública nacional e internacional el nivel de penetración que tiene el crimen organizado sobre las estructuras de justicia. Como usted bien señala, 3 de los 14 magistrados que fueron seleccionados y considerados más probos para poder administrar justicia en el país, pues 3 de ellos están directamente relacionados con el caso Fachada, que no es otra cosa que la vinculación del Grupo Comandos de la Frontera, sus 2 hijos, en este entramado de traslado de droga desde el departamento de Putumayo, atravesando la provincia de Sucumbíos, hacia los diferentes puertos o plataformas internacionales de distribución. Lamentablemente hay que decirlo, pues esta contaminación sigue creciendo y algunos miembros de la función judicial pues ceden a las intenciones del crimen organizado o son presionados por las mismas y de esta manera pues entran a trabajar directamente con las estructuras. Creo que el trabajo que está haciendo la Fiscalía General del Estado en este caso y las diferentes autoridades de control, los bloques de seguridad que tiene desplegado el presidente de la República, está dando los resultados eficientes y efectivos, porque esa es la forma de combatir a la corrupción y esa es la forma de combatir directamente al crimen organizado. ¿Qué representa el haber encontrado esta unión entre estos jueces y el Grupo Comandos de la Frontera? Básicamente el enlace que tenemos ahí y la pieza clave es el abogado defensor del hijo de la señora vicepresidenta de la República, el abogado Trujillo, quien pues es también defensor de los 2 hijos de el líder de los Comandos de la Frontera, que fueron capturados hace algún tiempo atrás. Entonces, este enlace y esta vinculación, debe de preocuparnos sobremanera, porque recuerde, Miguel, que hace aproximadamente 3 años, en este prestigioso medio de comunicación, había manifestado públicamente que los Comandos de la Frontera estaban incursionando en territorio ecuatoriano porque no responden solo a una estructura de Colombia, responden también como una organización delictiva que depende operativamente y estratégicamente con otra protomafia brasilera que es Comando Vermelo. Esta estructura es la que tiene el enlace directamente y lo que está haciendo Comandos de la Frontera es comenzando a cimentar espacios territoriales, en otras palabras, acrecentando los santuarios que tiene especialmente en la provincia de Sucumbíos y en el límite de la provincia de Orellana y Sucumbíos por las
zonas mineras, y de esta forma pues ha comenzado a desplazar a las otras organizaciones locales. Sin embargo, de ello, de lo que se conoce, hay una alianza ya entre pues una gran estructura, un microcartel ecuatoriano, con esta organización delictiva Comandos de la Frontera, que han hecho una alianza estratégica para la explotación y control en la zona minera. Coronel Pazmiño, estos comandos de la frontera, ¿qué tipo de agrupaciones y que hemos leído nació de la desmovilización del Frente 48 de las antiguas FARC? Sí, el frente, a ver, los comandos de la frontera tienen un historial interesante. Primero, a raíz del proceso de paz, pues, y de la desmovilización que se dio en algunas organizaciones, los comandos de la frontera eran parte, primero, de las FARC, luego eran una organización pequeña del Frente 48, las FARC. Y cuando se da este proceso de desmovilización, los comandos de la frontera pues se separan, no quieren entrar en el proceso de negociación con el gobierno y prefieren pues mantenerse en la línea que habían venido realizando. La línea esta era el continuar trabajando con el narcotráfico. Pero ahí no nacen como comandos de la frontera, nacen como la Constru. La Constru era una estructura bastante interesante que cobraba pues impuestos en la zona de Putumayo y Sucumbíos, y también desplegaba todo lo que era el traslado de droga en estos sectores, y por eso cobraba a las diferentes organizaciones. Con el pasar del tiempo y en unas pugnas internas que existen al interior de los comandos de la frontera, hay unas rivalidades, hay eliminación de dirigentes y cambian de nombre, cambian a la mafia. Y la mafia comienza a desplegar su accionar en el departamento de Putumayo y el departamento de Nariño. Y posteriormente a esto, pues una nueva masacre en el interior, de divisiones que se generan, y tenemos un nuevo líder, alias Araña, que se encarga directamente de renombrar a esta Constru o mafia y lo trasladan pues con el nombre de Comandos de la Frontera. Pero los Comandos de la Frontera dependen directamente de la segunda Marquetalia, con que tienen relación directa por los cultivos de cocaína que se generan en el departamento de Putumayo. Y tienen también un enlace con esta protomafia brasilera Comando Vermelo, y son los intermediarios directos para sacar la droga hacia Brasil y también parte de esa droga hacia lo que es Venezuela y Ecuador. Es una organización bastante importante en el traslado de droga en la frontera norte. Coronel Pazmiño, ¿y cuál habrá sido el papel de abogados y estos jueces anticorrupción, los vinculados, estos 3 jueces? Porque según las imágenes que compartiera en las últimas horas la Fiscalía, los agentes en los allanamientos encontraron fajos de billetes escondidos en cajas fuertes, cajas de zapatos, cajones y otros espacios. En total $92.030 en efectivo. ¿Cuál será el papel de estos personajes, abogados y jueces? Bueno, yo creo que el papel es muy, muy claro. El papel está orientado a la protección, a sacar en libertad a miembros de organizaciones delictivas que están pues operando para el crimen organizado, y en eso trabajan jueces, también hay fiscales, también hay abogados, como en el caso del que estamos mencionando, y por eso es que se da esta trama tan especial. Y es el nivel de penetración, Miguel, porque recordemos que el tercer nivel de penetración que tiene el crimen organizado en el país es el Poder Judicial, son los operadores de justicia. Es algo fundamental para ellos el garantizar que sus operaciones de ser detectadas y ser detenidas por parte de la Policía Nacional puedan salir rápidamente a seguir delinquiendo. Y eso es lo que está pasando en el país. Se necesita, desde mucho tiempo atrás, se lo viene diciendo por parte de diferentes grupos de personas, analistas, se necesita una verdadera reorganización de la función judicial. Esto no puede seguir así. Hicimos un proceso de selección y nos vanagloriamos ante la comunidad internacional y nacional de que habíamos concluido un proceso en donde estaban 14 de los mejores magistrados. Fíjese usted,
de esos 14, pues esos 3 de esas tipo de especialidad contra el crimen organizado estaban vinculados directamente y trabajaban para el crimen organizado. Entonces, es una penetración tremenda la que está viviendo el país en estas instancias por parte del crimen organizado hacia la función judicial. Y el papel de los abogados, usted nos decía que está vinculado y le encontraron en las últimas horas con municiones en flagrancia al abogado del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cuál era el papel de él? El papel de él era el de tratar, su bufet, su grupo de abogados, el de tratar de conseguir la libertad de los 2 hijos del líder de los comandos de la frontera, que están detenidos en Ecuador y que estaban haciéndose diferentes gestiones para poder sacarlos en libertad. Ahí hay el enlace entre ese abogado y los jueces que estaban pues viendo la posibilidad de liberarlos cuando hay esta operación denominada fachada y todo este plan de liberación pues queda completamente frustrado. Y este abogado, Trujillo, es el abogado también de la hija, del hijo, perdón, de la vicepresidenta de la República. Sí, correcto. Es el mismo. Es el hijo. Recuerde usted que cuando estaba planteada la reunión en el juzgado, pues él no asiste, y no asiste justamente porque estaba siendo detenido, pues, y estaba en un proceso ese momento. Por eso es que el segundo abogado, que no estaba registrado en el juicio, pide la palabra, le pide a la jueza que por favor le permita acercarse para darle una versión de lo que estaba sucediendo. La jueza, muy inteligente, pues manifiesta que no es factible eso porque primero no está nombrado como abogado y segundo que debía de estarse presente ahí. Pero esos son los entramados que se genera a raíz de este problema tan grave. Y lo encuentra, según la policía, con municiones. ¿Qué implica eso? ¿Para qué municiones teniendo en su casa? Bueno, generalmente cuando tienen armamento y tienen municiones, lo que implica básicamente es la supuesta creencia de que con esas armas o con ese armamento, con esa munición, puede defenderse en caso de alguna atropello. O puede ser también un obsequio que le hayan dado alguna de estas organizaciones delictivas. Generalmente, formas de pago son en efectivo, como encontraron en ciertas cajas fuertes de allá, y también otras formas es entregarle o regalarle una pistola, entregarle cajas de munición para que tenga él para supuestamente su protección. En todo caso, más allá de lo legal que pueda hacer la defensa que adopte libremente un abogado, quizás no es ético estar defendiendo a los hijos del jefe de una organización delincuencial como Comandos de la Frontera y defender éticamente al hijo de la vicepresidenta de la República. Aquí lo que no es ético es que ciertos funcionarios judiciales y ciertos abogados, por el afán de hacer dinero rápido, pues vendan su alma al diablo y trabajen para el crimen organizado, se venden al crimen organizado y demuestran ante la opinión pública una imagen de transparencia, de pulcritud, mientras por dentro están demostrándose por la misma fiscalía de que es una corrupción tremenda y es un nivel de penetración en el cual nos damos cuenta claramente que la justicia ecuatoriana tiene necesariamente que hacer reformas internas. ¿Y qué implicarían esas reformas internas? Las reformas internas implicarían primero una depuración al interior de la justicia ecuatoriana. Se habla y se ha venido manifestando y haciendo algunos análisis sobre los jueces sin rostro, fiscales sin rostro, que no operan en el país, que operan en el exterior, para evitar directamente esta presión que existe de parte de las organizaciones delictivas para cooptar a los diferentes jueces y fiscales que están llevando los procesos. Por lo tanto, es necesario que la magistratura, las máximas autoridades y el mismo Estado vean como posibilidad esta alternativa de que el juez, los fiscales, no tengan una relación directa con los procesados. Y ya se ha aplicado en otros países. Algunas experiencias son buenas, otras son negativas, pero creo que las circunstancias que viene de nuestro país obligan necesariamente a que se adopte este tipo de medida
para garantizar a los magistrados, garantizar también la lealtad de esas personas hacia la función judicial y no hacia los estamentos del crimen organizado, y garantizar la transparencia de los procesos que no están siendo transparentes al momento en nuestro país. En definitiva, este Comandos de la Frontera que ha tenido estos nexos operan en sucumbíos en la frontera colombo-ecuatoriana. Sí, Miguel, operan. Hay una cosa importante. ¿Por qué comenzaron a operar acá? Hay un enfrentamiento entre dos facciones que pertenecen a una misma estructura. Carolina Ramírez es una estructura, también un frente guerrillero que tiene una pugna permanente con los Comandos de la Frontera. Esta Carolina Herrera es un grupo más grande y ha comenzado a desplazar desde algún tiempo atrás, 3, 4 años, comenzó a enfrentarse y a desplazar a los Comandos de la Frontera hacia el filo del límite político internacional y los obligó a traspasar hace 3, 4 años atrás. Y desde ahí ellos comenzaron a sentarse, comenzaron a cobrar vacunas en Sucumbíos, en Puerto del Carmen, en las zonas que comprende la provincia de Sucumbíos, y luego se dieron cuenta de que había algo que no estaba siendo explotado y que podían sacar una rentabilidad tremenda. Eran las minas que se estaban explotando en forma ilegal en el límite provincial entre la provincia de Sucumbíos y la provincia de Orellana. Ahí ya han existido algunos indicios permanentes de que hay una confrontación muy, muy fuerte. Murieron 4 policías, lamentablemente tratando de controlar a estas organizaciones, pero se fueron contra la Policía Nacional, eliminaron a esos 4 policías, un mayor y 3 sargentos, si no estoy mal. Esto se da en este marco de la presencia de esta organización. Al principio, pues no dejaron, los Comandos de la Frontera no dejaron de que otras organizaciones, como choneros, lobos, tiguerones, ingresen al área. Y ellos querían ser los que controlaban este corredor. Recordemos solo para la audiencia que en la provincia de Sucumbíos atraviesa el corredor amazónico, que va a desembocar directamente, tiene varios ramales, pero uno de los más importantes es el que viene a desembocar a la ciudad de Quito, y desde ahí nuevamente se redistribuye hacia las plataformas internacionales. El segundo punto logístico que ingresa, o de rutas que ingresa y controla Comandos de la Frontera, es hacia esta ciudad bisagra, que es la ciudad de Baños, desde donde nuevamente se reabre o se redistribuye la droga hacia las diferentes plataformas internacionales, que son los puertos de Esmeraldas, el puerto de Manta, puerto de Guayaquil, el puerto de Pozorja y el puerto Bolívar en la provincia del Oro. Entonces, tenemos un esquema, un escenario en el cual pues hay mayor confrontación. Es por eso que la provincia de Sucumbíos ha crecido el nivel de violencia y es la provincia que tiene la mayor cantidad de muertes violentas. En el último año ha crecido con una importante cifra. Por lo tanto, pues hay que prestarle mayor atención a lo que sucede en este espacio de la geografía nacional. Coronel Pazmiño, la Fiscalía informaba, a propósito de este caso, Fachada, que hubo la audiencia para vincular al cabecilla de los Comandos de la Frontera, Roberto Carlos A la instrucción fiscal que ya se inició en agosto del 2024 por presunta delincuencia organizada para tráfico de drogas. Es decir, este no es un asunto nuevo, lo que en las últimas horas se ha hecho, sino un seguimiento de cómo venían trabajando esta organización. Es correcto, y ahí también está citando la Fiscalía, pues la captura de Chavalo, al que usted se está refiriendo, que es el intermediario directo entre los Comandos de la Frontera y las estructuras de las mafias que existen en los puertos. Él es encargado de trasladar la droga desde la frontera en la provincia de Sucumbíos hacia los diferentes puertos ecuatorianos. Él fue capturado, si no estoy mal, en Manta, en unas propiedades suyas, pues muy lujosas, muy grandes. Fue capturado ahí y desde ahí comenzó a desgranarse, si cabe el término decirle, y han venido hasta la fecha 40 personas involucradas directamente dentro de este caso Fachada.
Y a los hijos de estos jefes de comandos de la frontera es el que defiende el abogado, este abogado Trujillo que fue detenido preventivamente. Sí, es correcto. Él está defendiendo, él y un grupo de abogados de su mujer defienden directamente a estos hijos del dirigente o el comandante, como quieran llamarlo, de los comandos de la frontera. Y esa es la relación que tiene directamente este abogado con el caso. Y también defiende, pues, recordemos, defiende también al hijo de la vicepresidenta de la República, ¿no? Entonces, todo ese entramado genera un sinnúmero de caos en el tema de ver cómo la justicia, pues, trabaja para el mejor postor. Coronel Pazmiño, quiero aprovechar más allá del caso Fachada, en donde le siguen a este grupo Comandos de la Frontera. Usted hizo un análisis que lo hemos leído con detenimiento, un análisis profundo sobre los planes de gobierno en el tema de seguridad que han planteado los 16 candidatos presidenciales. A ver si nos resume cuáles son las mejores propuestas de seguridad de los candidatos presidenciales en medio de esta baratilla de ofertas que dicen de todo y no concretan nada. Por favor. Hay un populismo electoral. En el populismo electoral, pues las ofertas son las que brillan, como usted bien dice. Pero de todas esas ofertas, de todos esos planes de trabajo, planes de gobierno, en el área de seguridad me he permitido hacer un análisis sobre las propuestas que son más lógicas, las propuestas que pueden tranquilamente ejecutarse, que no reúnen mayor complicaciones, sino decisión política. Y estas diferentes propuestas, pues fuimos clasificando a 4 de ellas, viendo 3 o 4 que sean las mejores de las 16. La primera propuesta, la que es más lógica, la que tiene más contundencia, más credibilidad, mayor efectividad, si lo diría así, pues es la del presidente Daniel Noboa. Tiene una concepción mucho más clara de la problemática, bueno, por lo que está en ejercicio en las funciones al momento, pero tiene una visión más clara y tiene también una proyección más larga. Y lo que me gusta de esa propuesta, sobremanera, a más de la tecnología, equipamiento, que casi lo repiten todos, es, pues, que comprendieron que el problema no es un problema de corte policial, es un problema nacional. Primera cosa. Segunda cosa, al decir nacional me refiero a que hay una afectación directa a la seguridad nacional. Por lo tanto, son otros estamentos los que tienen que estar al frente de esta lucha. Primera cosa. Segunda cosa que me parece interesantísimo es el hecho de que el gobierno y el presidente en su propuesta determinan como una de las razones importantes para reducir la capacidad de financiamiento, de reclutamiento del crimen organizado, invertir. ¿Invertir en qué? En lo social. Ese es verdaderamente el éxito de una lucha contra el crimen organizado. Solo por poner un ejemplo, no puede ser que en nuestro país exista el reclutamiento de menores y que a un niño que tiene que estar estudiando de 9 años a 11 años le paguen $500 solo por salir de la escuela, ir a jugar fútbol, indoor o canicas a la entrada de un santuario y se transforme en un vigía o en un águila, que lo llaman ellos, para informar a través de un celular que le da la organización sobre la entrada de personas extrañas o la presencia de la fuerza pública. $500, un muchacho que nunca ha tenido esos recursos en mano. Entonces, esto hay que cambiarlo. Y esa propuesta me parece sumamente lógica y acertada. La segunda propuesta es del señor Cueva, que dice claramente en su... Juan Iván Cueva. Iván Cueva, sí, habla él de 12 puntos importantes y dentro de esos 12 puntos importantes, él habla sobre ciertos aspectos que estamos viendo nosotros que se están presentando y que no le estamos dando atención. Hay que hacer o realizar una reestructuración también, una depuración al interior de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque estamos viendo que los niveles de contaminación pues están creciendo. Esto quiere decir, y entiendo yo así, de que van a comenzar a invertir más internamente en lo que es contrainteligencia y en lo que es el control interno en la Policía Nacional. Me parece
acertado, me parece adecuado este tipo de alternativas que son novedosas. Habla también con relación al tema de tener una presencia mucho más fuerte en los puertos, tener una presencia mucho más fuerte en las rutas de entrada al país, que son las diferentes pasos ilegales, fortalecer controles internos, hacer también una medición del tema de justicia que ven que no está dando, justo como lo decíamos anteriormente, pues no está dando los resultados que el pueblo y que la sociedad requieren. La tercera propuesta es del señor Rabascal, bastante interesante, un poco parecida a la propuesta inicial del señor Noboa, en donde pues lo que estamos viendo nosotros es que el señor Rabascal fortalece el tema de controles externos, el tema también de equipamiento. Él habla sobre la tecnología y equipamientos en base a cooperación también internacional, que es importante para fortalecer el estamento de las instituciones de control. Y en cuarto lugar está la propuesta del señor Cucaló, en donde veo yo que existe también el interés por fortalecer en forma más directa pues las instituciones de fuerza pública. Sin embargo, de todo esto que acabo de mencionar, ahí también habla de la creación de la universidad, que esa universidad ya está en proceso y en curso, sí, pero habla también de esta cosa. Lo importante aquí es que estamos comenzando recién a ver que el problema tiene una solución directa y la solución está en invertir en la parte social. Y creo que hacia allá tiene que orientarse los esfuerzos de cada uno de los candidatos y de las propuestas, pues reformular esas propuestas, integrar esas propuestas, que eso es la parte medular de un plan de gobierno. Si es que hay mejores propuestas que la que yo tengo, yo he salido electo presidente de la República, pues voy a integrar estos componentes para hacer una propuesta mucho más sólida. Creo que estas 4 propuestas que hemos analizado, pues reúnen esas características: credibilidad, accesibilidad, están debidamente pues financiadas, hay cómo hacerlo, y sobre todo pueden responder a las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad y que dirige el observatorio, que permite ilustrar sobre un tema complejo y difícil en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador. Mario, muy amable. Gracias, Miguel. Un cordial saludo, un buen día para todos. Muchas gracias. 7:36 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos para hablar sobre el proceso de selección e impugnaciones para jueces constitucionales en la renovación parcial de la Corte Constitucional, a la delegada por la función legislativa para la Comisión Calificadora de Renovación Parcial de la Corte, doctora Laura Flores. Nos vamos a enterar de cómo va este proceso. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.